ley de termodinámica. Y bueno, en resumen, pues se les daba todo un contenido teórico acerca de eso, de dónde venía, por qué sucedía, qué significaba. Pero bueno, en la sección de resumen de su libro ya hay como, ya está algo más, a la redundancia, pues resumido acerca de ello. Entonces nosotros vamos a tener algunas situaciones con esto, solo para recordarlas. Bueno, primero la primera ley de la termodinámica lo que nos decía es que el calor era igual al trabajo más la energía interna. Eso es lo que nos decía la primera ley. De ahí lo que sucedía es de que empezamos a ver de que habían diferentes procesos que nos podían simplificar un poco esa ecuación. Okay. Había un proceso en el que mencionan acá arriba, que era el proceso isobárico, cuando la presión es constante, en el que podíamos calcular el trabajo por medio de esta fórmula. Que lo que nos decía es que esto es presión, trabajo es igual a presión por cambio de volumen. O escrito sin el delta o sin el triángulo ese, por volumen final menos volumen inicial. Que hay que tener cuidado acá. En la mayor parte de problemas nosotros, para poder utilizar esta fórmula, nosotros tenemos que tener esta presión en joules y este volumen en metros cúbicos. Entonces ahí sí tenemos que hacer una conversión a fuerza en algún problema que no nos presente en joules, en pascales, perdón. La presión tiene que estar en pascales y el volumen tiene que estar en metros cúbicos. Si en algún problema tenemos que calcular el trabajo por medio de esta fórmula y no está en esas unidades, pues tendríamos que estar haciendo ahí un proceso de conversión. En el sistema inglés casi en esta unidad casi no lo utilizan, pero si fuera el caso tendría que ser el equivalente. La presión tendría que estar en PSI y el volumen tendría que estar en pulgadas al cubo. Sí, pulgadas al cubo. Entonces, eso sería lo que hay que tener cuidado al momento de utilizar esta fórmula. O sea que ahí sí vamos a tener que hacer conversiones. De ahí, pues para utilizar la fórmula de la primera ley como tal, no necesitábamos hacer eso. Siempre y cuando todo estuviera en las mismas unidades de energía, que serían joules o kilojoules o lo que sea ahí. Bien, de ahí se nos presentaban estos casos, donde tenemos casos especiales de la primera ley, cuando una de las cantidades no se somete a ningún cambio, que es el proceso adiabático, que lo que decíamos es que era un proceso aislado, donde el recipiente, donde la sustancia no interactuaba con el ambiente, donde el calor se hacía cero y por lo tanto la ecuación quedaba simplificada de esta forma. Entonces, este pequeño resumen lo que nos presenta es qué cantidades se hacen cero y por lo tanto cómo queda la ecuación. ¿Sí? O sea, siempre esta misma ecuación, solo que la van simplificando. Entonces, este resumen pues sería bueno tenerlo, ¿no? En el momento de su examen pueden tenerlo como fórmula. Lo que sí tienen que hacer es pues saber identificar cuándo se está dando un proceso adiabático, cuándo se da un proceso isocórico o isovolumétrico, cuándo se da un proceso isotérmico y cuándo se da un proceso isobárico. Ese es como que el trabajo. De ahí la fórmula, no, si se puede ver, no es nada compleja lo que queda. Es solo saber identificar en qué caso se va a aplicar esto. Captura texto. Bien, entonces ese es el gran detalle aquí. Entonces vamos a hacer dos problemas referentes a esto. Más que todo, como les digo, es esto, cuestión de identificar qué es lo que está sucediendo y qué es lo que habría que hacer. Porque de ahí, en realidad, si se fijan de aquí, en estos primeros tres, no ni siquiera hay que hacer un procedimiento, solo nos está diciendo que en el proceso adiabático el trabajo es igual al negativo a la energía interna.
el calor en el proceso isovolumétrico, el calor es lo mismo cambio de la energía interna. En el proceso térmico, el cambio del calor es igual al cambio de trabajo. Y en el proceso isobárico es en el que todavía queda la ecuación normal, pero el trabajo lo podemos calcular por medio de esta forma. Entonces, en las primeras tres no hay que hacer ningún cálculo, de hecho, solo habría que plantear, es un proceso tal, por lo tanto, esto es igual a esto. Bien, veamos acá. Entonces, solo nuestro trabajo es identificar el proceso y luego ver de qué manera queda la ecuación, ¿sí?, de la primera ley. Ok, el trabajo realizado sobre un gas durante una compresión adiabática es de 1400 joules. Calcula el incremento de la energía interna en calorías. Okay. Recordar que nosotros para plantear esto, nosotros hacíamos era un pequeño cuadrado, que era la máquina térmica, y luego si era trabajo efectuado sobre el gas, decíamos que ese trabajo iba hacia adentro, ¿ya? Si era efectuado sobre el gas, era hacia adentro. O sea que iba entrando al sistema. Y que pues para nosotros se iba a representar como un negativo. Negativo 140 joules. ¿Por qué es negativo aunque sea una entrada? Porque es como una inversión, si es algo que nosotros estamos gastando. No es algo que nosotros obtenemos, sino que es algo que se gasta. Bien, si es un proceso adiabático, una comprensión adiabática, lo que nos está diciendo es de que el gas su volumen está disminuyendo. Al decirnos que es una comprensión, ¿sí? O sea que se está haciendo más pequeño. Y lo que nos dice que es adiabático es que el calor es igual a 0. Entonces, según la simplificación que tenemos acá, proceso adiabático, el trabajo es igual a negativo de la energía interna. Entonces, esa ecuación es la que vamos a aplicar. Podríamos no aplicarlo desde ahí, podríamos aplicarlo desde la primera ley, solo calor es igual a trabajo más energía interna. Entonces vamos a cambiar los datos. Calor es 0 porque es un proceso adiabático. Trabajo más energía interna. Bueno, perdón, aquí tenía que haber cambiado. Trabajo era negativo 140. Y entonces, despejando de ahí, ese negativo 140 pasa al otro lado positivo. U es igual a 140 joules. O sea, ese es el cambio de la energía interna. Pero lo está pidiendo en calorías. Entonces habría que hacer este cambio. Y habría que hacer esta conversión de joules a calorías. ¿Alguien se acuerda cuál es ese factor de conversión? ¿O lo tiene anotado por ahí? Me imagino que no. Es lo más seguro, ¿no? Bien, la conversión, esa lo vimos hace ya un tiempo, sí, pero le digo que es lo más seguro es que no lo tengan. Es una caloría es igual a 4.186 joules. Entonces, si queremos pasar 140 joules a calorías, lo que hacemos es colocamos lo que queremos obtener arriba, una caloría, y lo vamos a dividir entre 4.186. joules. Se cancela joules con joules y lo que nos queda pues es el resultado de eso de 140 entre 4.186. Y eso es 33.44. .44 calorías.
Entonces, pues nuestro proceso, si me fijan de aquí, no, en realidad el análisis no se complica más, de hecho solo se va simplificando. Y pues de ahí solo era la conversión, que por ser este capítulo el final de todo lo que estamos viendo, se están mencionando cosas de los anteriores, ¿sí? O sea, los problemas, su análisis del capítulo 20 es muy sencillo, pero puede que nos esté requiriendo que busquemos cosas en capítulos anteriores, porque este es como que el cierre de toda la unidad. ¿Alguna pregunta, Saga? Sí, pero fue porque le da tener 1344 y después abajo puso 4, no sé qué. En edad, creo que es que ahí el punto no se ve. Está 33.44, ¿no? 33.44, ahí no. Aquí para hacer puntos es bien raro. Y este es el factor de conversión. Ah, ya entendí. Ok. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Referente a estos problemas, solo por veces, lo que puede suceder es que nos esté pidiendo cosas de capítulos anteriores. Por ejemplo, en este tenemos Tenemos 2 litros de un gas ideal, tiene una temperatura de 30 Kelvin y una presión de 2 atmósferas. El gas soporta una dilatación isobárica, mientras su temperatura se eleva hasta 500 Kelvin. ¿Qué trabajo ha realizado el gas? Sí, siempre es acerca de lo de primera ley, pero no tanto de aplicar la primera ley, sino de los cómo se calcula el trabajo, por ejemplo. Para recordar, aquí lo que tenemos es un estado 1, un estado 2. En un estado 1 tenemos que la temperatura inicial es de 300. Tenemos que la presión es 2 atm y que el volumen es 2 litros. Esto en el estado 1. ¿Sí? En el estado 1. En el estado 2 o en el estado final tenemos que la temperatura 2 es 500. Y lo que nos está diciendo es que es una dilatación isobárica. ¿A qué se refiere con que sea isobárico? Es que la presión es la misma, o sea que la presión 2 sería la misma de 2 atm. Y el volumen, pues es algo que no conocemos. ¿Sí? Volumen 2. Este era volumen 1. Ok. Entonces aquí nuestra máquina térmica no nos está diciendo no nos está dando los rasgos generales, sino que nos está devolviendo a los temas del capítulo anterior, donde nos decía de que un gas estaba pasando por cierto proceso y por lo tanto pues cambian sus características. ¿Cuáles características? Temperatura, presión, volumen. Bien. Nos pregunta cuánto trabajo realizó el gas. Ok, pero ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos viendo? Vámonos, lo que nosotros estamos viendo son procesos. Entonces vámonos a qué tipo de proceso es. Nos dice que es un proceso isobárico. Entonces, si es un proceso isobárico, su trabajo se puede calcular por medio de esta fórmula. Trabajo es igual a presión por cambio de volumen. O sea que, como he dicho anteriormente, trabajo igual a presión por volumen. Por volumen final menos volumen inicial o por volumen 2
menos volumen 1. Entonces, en este problema, ¿qué datos tenemos? Tenemos la presión, tenemos el volumen, y nos faltaría encontrar solo el volumen 2 para poder encontrar el trabajo. Entonces, ¿de qué manera encontramos ese volumen 2? ¿Qué ley se ajusta a este caso? ¿Qué ley podemos aplicar aquí? Lo que hace, lo que nos dice es presión 1 por volumen 1, temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Entonces, como dijo Daniel, de hecho de esto ya tenemos casi todos los datos. Tenemos presión, volumen 1, temperatura, presión 2, temperatura 2. Eso lo tendríamos que cambiar en esta fórmula y de ahí despejar para lo que es el volumen 2. Para de luego solo aplicar la fórmula que sabemos para encontrar trabajo. Entonces, vamos a hacer ello. Solo que acá pues vamos a tener un pequeño detalle. Vamos a tener que pasar, si recuerdan esta fórmula, presión que les mencioné al comienzo de la clase, presión por volumen final menos inicial, o por volumen 1 menos volumen 2. Hay que tener el cuidado para que esto nos quede en unidades de trabajo. Hay que tener cuidado que la presión tiene que estar en pascales y esto tiene que estar, el volumen tiene que estar en metros cúbicos. Entonces, antes de aplicar esta fórmula vamos a pasar por un pequeño proceso de conversión donde vamos a pasar el volumen, lo vamos a pasar a metros cúbicos, el volumen está en litros aquí, y la presión pues la vamos a pasar a pascales o kilopascales en su caso. Entonces vamos a hacer eso antes de aplicar aquella fórmula y después la final. Vamos a hacer un pequeño paso de conversiones, ¿sí? Entonces realmente solo hay que hacer 2 conversiones porque solo tenemos que pasar los 2 litros, pasarlos a metros cúbicos. ¿Y cuánto equivale 1 litro en metros cúbicos? ¿Se podrían buscarlo? De litro a metros cúbicos, creo que es 1000. Bueno, 1000 litros equivale a 1 metro cúbico. Esa es la unidad. Entonces, 0.001 me salió. ajá, sí, es que en un litro hay 0.001, ¿no? Metros cúbicos. 0.001 metros a la 3. Entonces, esto nos va a quedar 2 por 0.001, nos va a quedar, podríamos hacerlo en la calculadora, o pues se puede escribir esto en notación científica, 2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. O les va a quedar 0.002. Entonces, puede que la calculadora de hecho ya se los tire directamente en... Profe, Uh-huh. en la tabla del libro de conversión sale que 1 litro es igual a 1.00028 por 10 a la menos 3. Bueno, no, ese dato está malo, pero bueno, lo voy a revisar después para buscar a toda la conversión del libro. ¿Será que tanto mal de repente? Pero Está en la ¿cómo se llama? Literalmente la, ¿cómo se llama esto? Contraportada del libro. Contraportada. Ajá, lo primero que está. Sí, pero no es de, en 1 metro cúbico hay 1000 litros, eso sí es. O sea, le digo, puede que lo esté tomando mal, o puede que sí. O puede que realmente esté equivocado ahí. Bien,
la conversión de ATM o de atmósferas a pascales, realmente no hay una conversión directa entre pascales y atmósferas. Realmente la equivalencia era que en una atmósfera habían 101.4 kilopascales. Entonces esto se cancela. 2 por 101.4, eso daría 202.8 kilopascales. O pues si lo quisiéramos en pascales, solo lo multiplicamos por 10 a la 3. 202.8 202.8 por 10 a la 3 por 10 a la 3 pascales. ¿Esto por qué? Porque aquí lo recuerden que representa 1000. Entonces ya tenemos esta pequeña conversión, entonces ya podríamos aplicar esta fórmula de acá. Ya teniendo esos datos, ya podemos aplicar esta fórmula. Vamos a ver, sería la fórmula. Vamos a cambiar. Es presión 1 la fórmula es presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 entre temperatura 2. Entonces hacemos ahí el cambio. La presión es 202.8 por 10 a la 3 por el volumen 1, que es 2 por 10 a la menos 3. Entre la primera temperatura, que era... ¿de cuánto era? La de 300. Y esto va a ser igual a la presión 2, que es la misma. 202.8 por 10 a la 3 por volumen 2 por volumen 2, que es lo que andamos buscando, entre la otra temperatura, que es de 500. Entonces se podría hacer todo ese despeje. Podríamos hacer cada uno de los resultados y de ahí despejar. Y después creo que lo más viable sería 202.8 10 a la 3 por 2 por 10 a la menos 3 entre 300. Eso nos va a quedar de este lado 1.352. Y del otro lado, pues lo que nos va a quedar es 202.8 por 10 a la 3. Esto entre 500. Y eso nos va a quedar 405.6. Eso por el volumen 2. Entonces, como despejamos de ahí para volumen 2, esa cantidad de 400 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces volumen 2 es igual a 1.352 entre 405.6. Y luego esa cantidad, pues muy seguramente tenemos que ponerle notación científica. Entre 405.6. Y eso nos va a quedar... el volumen 2 va a ser igual a 3.33 y continúa, ¿no?
por 10 a la menos 3. ¿En qué unidades quedaría esto? Recuerden que aquí empezamos a obviar las unidades porque ya sabemos de que todas se van a ir cancelando y que el volumen nos va a quedar, el volumen 2 nos debería quedar en las mismas unidades que el volumen 1. Como ya habíamos hecho la conversión, pues esto nos va a quedar en metros cúbicos. Entonces de ahí pues lo que tenemos que hacer, solo ya tenemos el otro dato de volumen, ya solo podemos calcular trabajo. Entonces trabajo el igual a presión por volumen 1, volumen 2 menos volumen 1. Entonces esto va a quedar igual a la presión ya en pascales era 202.8 por 10 a la 3 y eso por el volumen 2 que es 3.33 por 10 a la menos 3 menos el volumen 1 que era 2 por 10 a la menos 3. Entonces ahí ya nos va a quedar el trabajo en joules, que era lo que andaban buscando. Entonces, de aquí en este problema solo hay que tener, bueno, después de haberse trazado como que el camino a seguir, hay que tener un poquito de cuidado al momento de utilizar la notación científica. Podrían utilizarla, pero sería estar arrastrando, estar llevando todos los decimales que van apareciendo. Pero como los deberían de estar haciendo en su calculadora, los de hacer la notación científica no afecta tanto. Entonces nos va a quedar, esto queda igual ya. Ok, queda 269.772 y esto ya sería en joules. O sea que el trabajo que se está realizando en el momento de hacer esa dilatación isobárica es de 269.72. Todavía esto tiene un significado gráfico. Recuerden que el gráfico es la curva, es el área que queda abajo de la gráfica que se puede hacer de este proceso. Y de hecho su libro lo trata en algunos problemas. Entonces, hasta acá, ¿alguna duda? En sí, planteamiento, creo que este problema es un poco más largo que hemos hecho este parcial. Pero es porque, como les digo, en esta unidad suele traer cosas de temas anteriores. Entonces ese puede ser más detalle. Y de ahí el detalle como que si hubiéramos empezado a aplicar fórmulas de repente no salía, es sin hacer las conversiones. Porque si empezamos a multiplicar litros por atmósferas, la unidad no nos quedan unidades de trabajo, o sea, no nos quedan joules o kilojoules. Entonces ahí hay que tener un poquito de cuidado.